Quiero contar cómo inició todo. Inició en el mes de mayo del 2017. En el 2014 el Señor empezó a darme profecías a través de muchos profetas de Él. Y en el 2017, en el mes de mayo, vino un profeta del Señor estando yo en la iglesia adorando al Señor y me dijo: abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas. En el año 2017 llegó un evangelista a la iglesia donde yo me congrego. Ese evangelista me dijo: Diego, abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas, porque verás la gloria de Dios. Y me acuerdo que después que yo recibo una palabra de parte de Dios a través de un siervo del Señor, yo le dije en esa noche: Señor, yo sé que tú hablas. Y Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo que yo tengo que dejar, qué es lo que yo tengo que abandonar. Sé que me has dicho que abandone mis sueños, mis anhelos, mis metas, todo lo que yo he diseñado para mi camino. Pero yo sé que Dios traza diferentes caminos y fue donde Dios, en esa noche yo tuve un sueño. En esa noche yo tuve un sueño. Y me acuerdo que pasaron los días y en una noche me acordaba de esa palabra. Me acuerdo que pasaron los días y en una noche me acordaba de esa palabra. Y en esa noche, antes de dormirme, yo estuve orando con el Señor y le dije: Espíritu Santo, Señor, yo sé que tú eres real, pero dime qué es lo que tengo que dejar. En esa noche yo tuve un sueño y en ese sueño yo me encontraba en la escuela donde yo en ese tiempo estudiaba. Y me acuerdo que llegó un anciano. Pero en esa noche me fui a dormir y cuando me fui a dormir platiqué con Dios y le dije: Dios, dime qué es lo que tengo que hacer para que tú cumplas tu propósito en mi vida, qué es lo que tengo que dejar, qué anhelos, qué sueños. Y mientras le hice esa oración, me acosté para dormir, tuve un sueño donde miré a un anciano. En esos 3 meses le pregunté al Señor, pero empezaron a pasar los días y empecé a tener sueños donde yo dejaba la escuela, donde llegaba una persona y me decía: es necesario que deje la escuela. Esa noche que se fue el profeta, yo fui a mi cuarto y doblé mis rodillas y le dije: Dios, yo no sé cómo veré tu gloria, no sé de qué manera. Tal vez tú me vas a usar en la alabanza, pero nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque los de Dios son perfectos. Tal vez tú me vas a usar en la alabanza, en la administración. En ese sueño yo me dormí. Recuerdo que soñaba en esa noche que llegó un anciano y me dijo: Diego, eso no es para ti. En esa noche yo puedo ver a un anciano que llegaba a la escuela donde yo estaba estudiando, y aquel anciano llegó y me dijo: esto no es para ti. Él me quitaba los libros y me daba una Biblia. Me decía: esto es para ti. Y yo desperté de ese sueño y yo le dije: Señor, tal vez este sueño no es tuyo, no es de tu voluntad, porque ¿cómo tú me vas a quitar los estudios si yo estoy joven? Yo tengo que seguir estudiando. Pero yo vuelvo a tener la siguiente noche el mismo sueño. Y entonces yo puedo ver a aquel anciano que llegaba a mi escuela, me quitaba los libros y me decía: esto no es para ti, esto es para ti. Él me daba una Biblia grande, una Biblia gigante. Y me dijo: tú tienes que predicar la palabra de Dios. Cuando yo desperté le dije: Señor, si eso es tu voluntad, yo tengo que dejar los estudios. Obedecí la voz de Dios a través de ese sueño, sin entender ni saber a qué propósito Dios me iba a llevar. Me volví a rehusar a Dios y por tercera vez soñé al anciano que llegó en mis sueños. Me volví a rehusar a Dios y por tercera vez soñé al anciano que llegó en mis sueños y me dijo: Diego, eso no es para ti. Y él me entregó una Biblia y me dijo: esto es para ti. Cuando yo desperté le dije: Señor, si eso es tu voluntad, yo tengo que dejar los estudios. Obedecí la voz de Dios a través de ese sueño, sin entender ni saber a qué propósito Dios me iba a llevar. Dejé los estudios un mes después. Dejé los estudios un mes después. Recuerdo que desperté de aquel sueño y le dije a mi madre: tengo que dejar los estudios porque Dios me ha hablado. Y ella me dijo: si Dios te habló, obedece a la voz del Señor. Eso fue a principios de 2017. Pero pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y no sucedía nada en mi vida. Le conté a mi madre aquel sueño y ella me dijo: haz caso a la voz de Dios. Dejé mis estudios, abril 2017. Pasaron 3 meses
y no sucedía nada. Yo no veía la gloria de Dios. Dejé los estudios un mes después. Me acuerdo que empecé a buscar al Señor en ayuno. Fueron 3 meses de preparación desde mayo hasta el mes de julio. Fueron 3 meses de preparación desde mayo hasta el mes de julio. Dejé mis estudios, abril 2017. Pasaron 3 meses y no sucedía nada. Yo no veía la gloria de Dios. Y en el 2017, en el mes de mayo, vino un profeta del Señor estando yo en la iglesia adorando al Señor y me dijo: abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas. En el año 2017 llegó un profeta, me dijo: Diego, abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas, porque dice Jehová que verás su gloria. Cuando él me da esa palabra, yo estaba tocando el piano, estaba cantando. Entonces yo me quedé impactado con esa palabra. Me hice muchas preguntas, me cuestioné yo mismo y dije, pero ¿cómo que tengo que dejar mis sueños, mis anhelos? Uno de mis sueños era estudiar medicina, tener un estudio. Y yo sabía cuál era mi meta: estudiar música. Pero el Señor tenía sus planes perfectos. Y yo sabía cuál era mi meta: estudiar música. Pero el Señor tenía sus planes perfectos. Me acuerdo de esa palabra, mi amado hermano, cuando el Señor con urgencia nos movía para Río Grande, bajo una palabra poderosa de parte de Dios, donde el Señor hablaba a mí y me decía: dile a mi siervo Diego que así como yo me manifesté a ti, así me le voy a manifestar a él. Él me va a ver también. Me acuerdo que enseguida el Señor, aleluya, en medio de la predicación comenzó con algo muy curioso, una elocuencia que muy pocas veces la he visto. Me acuerdo de esa palabra como si fuera hoy, cuando lo mira él. El Señor me mueve y me dice: Diego, olvídate de tus sueños, olvídate de tus anhelos, olvídate de lo que quieres, olvídate de tus planes, porque pronto vas a ver mi gloria. Porque pronto vas a ver mi gloria. Aleluya. 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 Santo, santo, santo. Esa palabra impacta mi vida. El Señor me empezaba a dar sueños, me empezaba a hablar audiblemente el Espíritu Santo. Y cada vez que me hablaba sentía una paz, sentía un alivio y sentía una presencia de Él que invadía mi vida. Y Él cada vez me decía: muy pronto vendré a ti a revelarte. Me acuerdo que cada día empecé a buscarle más al Señor a través de la oración, a través de una intimidad con el Señor Jesús. Me acuerdo que fue en el mes de julio del año 2017 que mientras nosotros estábamos en la iglesia adorando al Señor, yo veía como los hermanos, como las hermanas, los jóvenes sentían la presencia del Espíritu Santo. Yo veía como el poder del Espíritu Santo se movía. Yo veía que las hermanas hablaban en lenguas, que veía que lloraban. Yo veía que era una presencia de Dios que se estaba moviendo en la iglesia donde yo me congrego. Y yo le dije al Espíritu Santo: yo quiero que tú toques mi vida. Yo toco en la iglesia, el teclado. Y yo veía que los hermanos se gozaban en medio de la adoración, pero yo no podía sentir nada. Le decía: Señor, yo quiero que tú hagas, y yo quiero sentir tu presencia, así como está sintiendo la hermana, tu presencia, el hermano. Y yo empecé a concentrarme. Empecé a cerrar mis ojos, y mientras empezaba a cerrar mis ojos, yo me acuerdo que mientras estaba cerrando mis ojos, empecé a decirle al Espíritu Santo: Señor, tú me prometiste algo y quiero verlo cumplir. Tú me prometiste que hablarías a mi vida, tú me prometiste que estaría conmigo, pero quiero ver eso cumplir, Señor. Me acuerdo que mientras yo le empezaba a decir muchas cosas al Espíritu Santo, vi como una luz empezó a entrar por la puerta de la iglesia. Esa luz empezaba a iluminar la iglesia, empezaba a iluminar aquel lugar, y vi la forma de un hombre muy alto, musculoso, fuerte, con unas vestiduras blancas que resplandecían. Me acuerdo que él empezó a caminar, pero yo mientras veía que él se movía a donde estaba una hermana, aquella hermana hablaba en lenguas. Veía que cuando el Espíritu Santo se movía, yo veía que tocaba a las personas, y era algo tan hermoso que aquellas personas eran quebrantadas. Ellos no lo podían ver, pero podían sentir que alguien estaba a su lado, y era el Espíritu Santo de Dios que estaba a su lado. Yo veía que era una presencia tan hermosa que se estaba paseando en aquel lugar. Me acuerdo que en aquel momento yo empecé a cerrar mis ojos,
Y yo le decía, Señor, le empecé a decir muchas cosas, pero empezó a entrar un temor en mi vida, algo que yo nunca había visto. Era algo tan hermoso que abrí mis ojos ante aquella expresión que estaba viendo, pero la sorpresa la mía, que cuando yo abro mis ojos, frente a mí, como a 1 metro estaba aquel personaje. Con mis ojos abiertos empiezo a contemplar aquel personaje tan hermoso, aquel personaje tan lindo, tan resplandeciente, muy fuerte, musculoso. Empecé a contemplar que él era algo transparente. Empecé a ver que él tenía unas sandalias de un oro muy puro que parecía un cristal. Y vi que él tenía un cinto cruzado en esta parte de su pecho, un cinto color púrpura, con unas letras plateadas resplandecientes que decían Espíritu Santo. Empecé a contemplar que él tenía unos cabellos tan hermosos, blancos, que llegaban hasta el hombro, unos cabellos resplandecientes. Empecé a ver que él se empezaba a sonreír y él me dijo estas palabras: hijo, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, y lo que yo hablo a través de mis siervos y siervas lo cumplo, y yo soy el Espíritu Santo de Dios, quien hablaré a tu vida. Pero quiero que tengas fe. Me acuerdo que él metió su mano en aquella vestidura y cuando hizo así su mano vi una esfera de cristal que estaba puesta en su mano. Aquella esfera, dentro de la esfera decía fe. Me acuerdo que él extendió su mano a mi corazón y cuando puso aquella esfera en mi corazón yo recibí fe. Me dijo: ahora te doy fe para que sepas y entiendas que muy pronto vendré a ti a revelarte lo que te he prometido, porque yo fui el que te escogí, yo fui el que te santifiqué, yo soy el que te voy a preparar y yo soy el que te voy a salvar. Yo soy el Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo que ya no lo vi más. Pasó más tiempo. Cuando pasa más tiempo en aquel momento, me acuerdo que sucede que yo llegando un día de la escuela, había una hermana en mi casa y era una inquietud que ella sentía y me dijo: ven. Y me acuerdo que empezaron a pasar los días y yo no veía la gloria de Dios y yo no veía lo que Dios me había prometido a través de los siervos que Dios les había hablado a través de su Espíritu Santo. Y me acuerdo que ahí empieza donde yo empiezo a platicar con Dios y le digo: yo sé que tú existes, yo sé que tú eres real. Abandoné los estudios, han pasado 2 meses, vuelve a pasar otro mes, ya iban 3 meses. Y me acuerdo que mientras yo caminaba por la calle, yo le dije al Señor en mi corazón: Señor, si tú hablaste, yo quiero que tú hoy me confirmes, yo quiero que tú hoy me hables, Señor. Si tú dijiste que me ibas a usar, yo quiero que hoy tú me hables, Padre. Y yo le dije: yo quiero que hoy tú me hables. Cuando yo llego a mi casa, estaba una sierva de Dios. Pasó más tiempo. Cuando pasa más tiempo en aquel momento, me acuerdo que sucede que yo llegando un día de la escuela, Abandoné los estudios, han pasado 2 meses, vuelve a pasar otro mes, ya iban 3 meses. Y me acuerdo que mientras yo caminaba por la calle, sucede que yo llegando un día de la escuela, y llega el tiempo que al pasar 3 meses, cuando yo regreso de un mandado, me encuentro a mi madre en mi casa. Pero antes de llegar a mi casa yo le dije: Señor, han pasado 3 meses y yo no he visto lo que tú me hablaste. No he visto lo que tú me dijiste, que yo vería tu gloria. Pero hoy quiero que tú me hables. Yo llegué a mi casa y me encuentro a mi madre sentada y me dijo: dice el Señor que es necesario que empecemos a orar porque ha llegado el tiempo y el momento en que Dios tiene preparado para ti. Y yo dije: pero ¿quién le dijo a mi mamá? ¿Quién le dijo a mi madre si yo solamente se lo dije a Dios? Bueno, ya no hubo otra respuesta. Empezamos a orar en un cuarto. Pero mientras orábamos, me acuerdo que mi madre tomó aceite y me puso aceite en mi cabeza. sucede que yo llegando un día de la escuela, Pasar 3 meses, cuando yo regreso de un mandado, yo sí dejé los estudios, hice caso a la voz de Dios, porque fueron 3 veces que el Espíritu Santo me confirmó que tenía que abandonar los estudios. Dejé los estudios, dejé de estudiar. Y me acuerdo que cuando dejé de estudiar, yo me sentía un poco triste porque yo quería regresar a la escuela. Pasaron los meses y no sucedía nada. Yo no veía la gloria de Dios.
Y yo me puse triste y dije, Señor, si tú me dijiste que me habías llamado, que dejara mis sueños, mis anhelos, mis metas. Yo soñé que llegaba un anciano a mi escuela y me decía que tenía que dejar los estudios, que eso no era para mí. Ya cumplí contigo, pero no he visto la gloria que tú me has dicho. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me necesitas? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Y yo le decía, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y empecé a platicar con él. Pasaron 3 meses y me acuerdo que fue el mes de julio del 2017. Y habían pasado varios meses. Yo la promesa la sentía muy difícil de cumplirse. Y me acuerdo que venía en la calle platicando con Dios. Fui a hacer unas compras y cuando venía de regreso a mi casa, sucede que yo llegando un día de la escuela, y me acuerdo que yo llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa había una persona sentada llorando. Y esa persona me dijo, dice el Señor que hoy es el día en que Él ha preparado para ti. Hoy Dios te va a mostrar cosas grandes, prepárate, vamos a orar porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Cuando me dijo eso yo sentí un fuego que ardía en mi vida, en mi corazón. Algo estaba brotando en mi ser, no sabía qué era. No conocía totalmente la presencia del Espíritu Santo porque nunca había tenido un encuentro con la tercera persona de la Trinidad. No había tenido ese encuentro con Él porque nunca había tenido un encuentro con la tercera persona de la Trinidad. No había tenido ese encuentro con Él. Me dijo, ahora te doy fe para que sepas y entiendas que muy pronto vendré a ti a revelarte lo que te he prometido. Porque yo fui el que te escogí, yo fui el que te santifiqué, yo soy el que te voy a preparar y yo soy el que te voy a salvar. Yo soy el Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo que ya no lo vi más. Pasó más tiempo. Cuando pasa más tiempo en aquel momento, me acuerdo que sucede que yo llegando un día de la escuela, había una hermana en mi casa y era una inquietud que ella sentía y me dijo, ven. Empezamos a orar en mi cuarto, empezamos a clamar a Dios, empezamos a interceder, pasaban los minutos, la presencia de Dios fluía. Esa sierva, esa persona tomó un frasco de aceite y me acuerdo que me puso en mi frente, me puso en mi cabeza. Después me puso en mis ojos. Y cuando me puso en mis ojos ese aceite me dijo, se abren tus ojos espirituales para que puedas ver lo que hoy Dios te va a mostrar. Eso fue a principios de 2017. Pero pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y no sucedía nada en mi vida. Recuerdo que mientras venía en la calle en el mes de julio del 2017, fue así de que Dios me llamó, fue una palabra asignada. Yo la creí, pasaron 3 meses, dejé mis estudios, pero recuerdo que al pasar 3 meses, en el mes de octubre del año 2017, yo venía caminando por la calle, pero recuerdo que al pasar 3 meses, en el mes de octubre del año 2017, le dije, háblame hoy. Y llegando a mi casa, a las 2 de la tarde del mes de julio del 2017, estaba una sierva de Dios ahí en una silla, sentada, y esa sierva lloraba. Y yo le dije a mi familia, ¿qué tiene? Y me dijeron, no sabemos. Pero cuando yo llegué, ella me dijo, me ha hablado el Espíritu Santo. Y me señaló y me dijo, dice el Señor que hoy hará algo grande contigo. Yo llegué a mi casa y me encuentro a mi madre sentada y me dijo, dice el Señor que es necesario que empecemos a orar porque ha llegado el tiempo y el momento en que Dios tiene preparado para ti. Nos encerramos en un cuarto pequeño, yo, mi familia y la sierva de Dios. Ella tomó aceite, ungió mi vida, mis ojos, mis oídos, puso aceite sobre mi cabeza. En un cuarto. Pero mientras orábamos, me acuerdo que mi madre tomó aceite y me puso aceite en mi cabeza.
Había una hermana y me dijo, ven, porque es necesario que nos metamos a orar, porque algo va a hacer el Señor el día de hoy. Me acuerdo que cuando dijo esas palabras sentí que un fuego descendió de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Empezamos a entrar a un cuarto pequeño juntamente con otros hermanos y empezamos a clamar al Señor. Pero mientras estábamos clamando, la sorpresa era mía que nuevamente ya no veía lo que era aquel cuarto. Empezaba a ver cómo el cielo se empezaba a enrochar como una cortina. Era como un pergamino que se empezaba a enrochar de la derecha a la izquierda. Yo veía cómo las nubes corrían y corrían. Veía que las nubes empezaban a desaparecer. Empiezo a ver como si un rayo cayese en el cielo y se parte el cielo. Cuando veo que aquel cielo se parte, empiezo a contemplar dos personajes, dos ángeles muy altos que resplandecían. Que empecé a contemplar dos ángeles tan hermosos que venían descendiendo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Un ángel resplandecía con cabellos dorados hasta el hombro y unas alas tan hermosas doradas. Y cuando yo empiezo a mirar aquello, yo empiezo a ver que venían dos ángeles del cielo descendiendo a donde yo estaba. Y me acuerdo que en ese momento veía un ángel tan hermoso, tan precioso, con sus cabellos como el oro hasta sus hombros. Me acuerdo que el ángel de la derecha me dijo, yo soy Miguel. Empecé a contemplar que aquel arcángel tenía unos ojos verdes. Su mirada tan fija, sus ojos color azul como azul cielo. Empecé a ver en ese momento que tenía unas túnicas de lino fino, unas sandalias de cristal como el oro. Y me acuerdo que su mirada era tan hermosa, tan penetrante, que me acuerdo que salió una voz de él. Y ese personaje, ese ángel me dijo, yo soy el arcángel Gabriel. Me acuerdo que el ángel de la derecha me dijo, yo soy Miguel. Y él tenía un libro en sus manos. Me acuerdo que al lado izquierdo venía otro ángel más. Y ese ángel me decía, yo soy el ángel Sadimelech. El ángel que venía a la izquierda me dijo, soy Sadimelech. Y yo soy el que resguardo a mi iglesia Ríos de Agua Viva. Sus cabellos eran como hilos de oro, sus ojos eran tan azules. Y recuerdo que tenía un cinto que atravesaba su cintura, unas sandalias como un cristal, como un oro, y unas vestiduras que resplandecían. Él se me quedó mirando y me dijo, yo soy Gabriel. Cuando me dijo yo soy Gabriel, me estremecí en gran manera. Y el ángel que venía al lado de él me dijo, yo soy Sadimelech. El ángel de la derecha traía una espada en su mano desenvainada, unos cabellos dorados de oro y unos ojos verdes, una cara muy resplandeciente, unas sandalias que eran de oro, parecía un cristal. Él me dijo, yo soy el arcángel Miguel, que he venido a pelear por ti, que he venido a pelear por mi iglesia. Yo soy un arcángel de guerra. Me acuerdo que a la izquierda venía otro ángel tan hermoso, con ojos azules. Y me dijo estas palabras, yo soy el ángel que guardo la iglesia donde tú te congregas. Soy el ángel que resguardo a la iglesia donde tú estás. Cada iglesia tiene un ángel que la resguarda, porque su palabra se cumple y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi nombre es Sadimelech. Dos ángeles celestiales venían descendiendo. Uno de ellos me dijo, yo soy Gabriel. Sus cabellos eran como hilos de oro, sus vestiduras que resplandecían y un cinto que atravesaba su pecho, sandalias de oro, sus ojos azules. Tenía unos ojos verdes. Y el siguiente ángel me dijo, yo soy Sadimelech, soy un querubín de Dios, soy un querubín de Dios. Soy el ángel que resguardo a la iglesia donde tú estás. Cada iglesia tiene un ángel que la resguarda, porque su palabra se cumple y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Soy un querubín de Dios. Pero en medio de ellos venía aquel personaje que mis ojos habían visto tiempo atrás y era el Espíritu Santo. Pero en medio de ellos venía aquel personaje que mis ojos habían visto tiempo atrás y era el Espíritu Santo. Pude ver que en medio de esos dos ángeles venía un personaje distinto, un personaje celestial un poco diferente a ellos.
Su rostro era más hermoso que los ángeles. Me acuerdo que él era especial, él era alto, sublime, él era musculoso, fuerte. Y me acuerdo que sus cabellos también llegaban hasta el hombro, pero sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Yo no sabía quién era él. Pero en medio de ellos venía aquel personaje que mis ojos habían visto tiempo atrás y era el Espíritu Santo. Yo no sabía quién era él. Me acuerdo que en ese momento empecé a contemplar que en medio de ellos volví a ver aquel personaje tan precioso que había visitado mi vida en aquella iglesia, y nuevamente empezaba a contemplar que sus cabellos eran blancos. Y me acuerdo que yo quería mirar su rostro era tan resplandeciente, su piel era tan transparente, sus sandalias eran como el oro. Y me acuerdo que yo le dije, ¿quién tú eres? Y él me dijo, yo soy el Espíritu Santo. Yo no soy hombre para mentir ni hombre para arrepentirme. Lo que yo hablo a través de mis siervos y siervas lo cumplo. Yo soy el Espíritu Santo de Dios y he sido enviado de parte del Padre para prepararte. Vi que él venía cabalgando y venía resplandeciendo y empecé. Y pude ver que venía descendiendo un personaje celestial diferente a los ángeles, con vestiduras blancas que resplandecían. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Tenía un cinto color púrpura atravesado en su pecho. Tenía unas sandalias de cristal. Empecé yo a mirar que su luz resplandecía, que él resplandecía más que el sol. Y cuando él se suspendió en el aire, vi que él venía cabalgando y venía resplandeciendo y empecé a contemplar que él traía aquel cinto que decía Espíritu Santo, que él traía aquel cinto que decía Espíritu Santo. Me acuerdo que cuando se puso frente a mí, sentí que un fuego cayó sobre mi cabeza, sentía un fuego que bajaba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Él me dijo, hijo, aquí estoy yo y yo soy el Espíritu Santo y te lo vuelvo a decir, no soy hombre para mentir. Él me dijo, hijo, aquí estoy yo y yo soy el Espíritu Santo y te lo vuelvo a decir, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, porque yo lo que hablo a través de mis siervos y siervas los cumplo. Y ahora ha llegado el momento en que te voy a mostrar, ha llegado el momento en que te voy a revelar lo que mi Padre me ha enviado a decirte. y cuando empecé a temblar, yo empecé a sentir un fuego que me quemaba. Aquel personaje tomó un cántaro de aceite y empezó a rociar aquel aceite desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y yo decía, este fuego me está quemando. Y cuando ese aceite empezó a bajar de mi cabeza a mis pies, yo empecé a decir, ay, Shamay, alaba Sanda, alaba Soa. Yo empecé a ser bautizado por el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lengua. Recibí la promesa del Espíritu de Dios. Escuela, cuando en aquella edad me acuerdo que todos los niños corrían, todos los niños hacían deportes, pero yo al hacer el deporte me acuerdo que me empezaba a doler mi corazón. Me acuerdo que yo le dije a mi madre que yo no podía estar en aquellos juegos. Fuimos al médico. Cuando vamos al médico, el médico le pregunta a mi madre y le dice, ¿tiene familia con una enfermedad en el corazón? Y mi madre le respondió, sí, su abuelo murió de un paro en el corazón, su abuela murió de un paro en el corazón. El médico me observó, me hizo estudios. Cuando él me entrega los estudios, él dice, pues él también está enfermo del corazón. Él necesita llevar un tratamiento en la capital de Oaxaca. ¿Sabe por qué soy testigo del poder de Dios? En el año 2015, yo empecé a sufrir de una enfermedad en el corazón llamada taquicardia. Esa enfermedad es una enfermedad que te puede causar la muerte. Recuerdo yo que cuando tenía 15 años hacíamos actividades físicas en la escuela.
Pero de pronto a mí me empezaba a doler el corazón cada vez que yo hacía actividades físicas. Cuando en aquella edad, me acuerdo que todos los niños corrían, todos los niños hacían deportes. En esa semana sucedió algo especial. Yo recuerdo que era el mes de julio del 2015. A las 8 de la noche estaba lloviendo. Y de pronto me empieza a doler el corazón una vez más. Ese corazón era tan fuerte que sentía que el pecho me lo abrían. Y yo empecé a agarrarme el corazón y empecé a orar en mi mente. Me acuerdo que estaba la lluvia, los truenos, los relámpagos. Y yo no tenía de otra sino de ir a la iglesia. Llegué a la iglesia estaba cerrada, abrí la iglesia. Toda la iglesia estaba vacía, no había nadie. Recuerdo que me fui a la iglesia que estaba frente a mi casa. Y la lluvia estaba cayendo y yo me voy corriendo. Y llego mojado a la iglesia. Abro la puerta de la iglesia, prendo las luces, la iglesia estaba abierta, estaba entreabierta. Entro a la iglesia, prendo las luces. Y me voy agarrando el corazón. Y de pronto yo me arrodillo a donde estaba el altar de la iglesia. Cuando le dije aquello, Señor, si tú eres el sanador, quiero que hoy me hables. Cuando de aquel momento yo observé un ángel de espaldas con unas alas de oro. Cuando observo aquello, yo dije, pero ¿qué es lo que he visto? Me limpié mis lágrimas y sentía que alguien me seguía observando. Me acuerdo que cuando le dije eso al Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, yo me encuentro en un auditorio muy grande. Ya no me encuentro en aquel altar. Yo me encuentro en un auditorio grande lleno de neblina blanca. Yo me encuentro postrado en aquel lugar. Cuando a lo muy lejos yo escuchaba unos pasos muy grandes, muy fuertes. Mis oídos podían escuchar unos pasos de alguien que se venía acercando. Pero cuando yo escuchaba aquellos pasos, sentía que la tierra temblaba, sentía que mi espíritu temblaba. Yo no podía entender quién era. A lo muy lejos empecé a observar una luz pequeña, pero cuando aquella luz se venía acercando, aquella luz iba siendo más y más y más y más grande, que cuando yo alzo mi mirada no llegaba al ver la altura de aquella luz resplandeciente. Aquella luz resplandeciente se quedó como a 10 metros lejos de mí. Y por primera vez escucho una voz. Audible, poderosa, que salió de aquel resplandor. Me dijo, yo soy Yeshua. Cuando me dijo así, yo no podía entender quién era Yeshua. Yo ni sabía quién se nombraba Yeshua. Yo no sabía quién era Yeshua. Yo no sabía quién era él. Nunca había escuchado ese nombre. Para mí era algo extraño. Y yo le digo en mi mente, no sé quién es Yeshua. Yo era un joven de 15 años que no sabía mucho de ese Dios verdadero. Había escuchado de él. Era un Samuel que había escuchado de él. Pero no tenía un encuentro especial con él. Y cuando le digo así en mi mente, él me vuelve a responder y me dice, yo soy tu Salvador. Yo soy Jesús de Nazaret. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Cuando me dijo soy Jesús de Nazaret, yo empecé a ser bautizado con el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lengua. Empecé a sentir el verdadero encuentro con el Dios del cielo, con el Dios de Abraham. Aleluya. ¿Quién quiere sentir el poder de Jesús? El poder de Jesús. El poder de Jesús. Cuando yo me levanto de aquel altar, yo me levanté hablando en lenguas, fui bautizado por el Espíritu Santo. Yo me levanté y me acuerdo que llegó mi familia, pero ¿qué pasa aquí? ¿Quién está hablando en lenguas?
¿Qué es lo que pasa? Me seguí preparando, ayunando, orando. Pero a los 17, a la semana siguiente que fuimos al médico, llegamos al médico, el médico me vuelve a hacer los estudios y vuelve a ver los papeles de los estudios del corazón. Y el médico se sorprende y yo ya sabía que yo estaba sano. Y el médico dijo, no sé qué ha pasado, pero él está sano. A los 17 años llega un profeta de Dios a la iglesia. Y cuando empecé a temblar, yo empecé a sentir un fuego que me quemaba. Aquel personaje tomó un cántaro de aceite y empezó a rociar aquel aceite desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y yo decía, este fuego me está quemando. Y cuando ese aceite empezó a bajar de mi cabeza a mis pies, yo empecé a decir, ay, Shamay, alaba Sanda, alaba Soa. Yo empecé a ser bautizado por el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lengua. Recibí la promesa del Espíritu de Dios. Y empecé a hablar un lenguaje celestial. Poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios. Cuando me dijo, soy Jesús de Nazaret, yo empecé a ser bautizado con el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lengua. Amashema la Basoa. Empecé a sentir el verdadero encuentro con el Dios del cielo. Me acuerdo que yo empecé a escuchar cosas que yo no había escuchado tiempo atrás. El ángel, los ángeles y el Espíritu Santo no hablaban español. Me acuerdo que yo empecé a escuchar cosas que yo no había escuchado tiempo atrás. Me acuerdo que en ese mes empecé a ver algo tan hermoso en la iglesia, que veía que las hermanas hablaban en lenguas. Veía que temblaban, que lloraban, que glorificaban a Dios. Y yo le empecé a decir en mi corazón al Señor, Señor, yo estoy tocando, pero yo no puedo sentir nada. Yo quiero sentir eso, Señor. Empecé a cerrar mis ojos y empecé a adorar al Señor. Pero la sorpresa la mía, que era el momento perfecto que el Señor tenía preparado para mí. Que en la puerta de la iglesia empecé a observar un varón grande vestido con vestiduras blancas, que venía caminando hacia el altar donde yo estaba adorando su nombre. A mí me empezó a entrar un temor porque nunca había visto eso, que fue abrir mis ojos. Cuando abrí mis ojos, la sorpresa la mía, que con mis ojos abiertos podía ver aquel personaje que estaba frente a mí, con vestiduras blancas y resplandecientes. Y él me dijo, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y lo que he hablado a través de mis siervos y siervas lo cumplo. El Rabán Saleh hizo la baja Masaya. Oh Santo. Y me extendió la mano y me dijo estas palabras: yo soy el Espíritu Santo. Empecé a contemplar al Espíritu Santo con mis ojos abiertos. Yo empecé a hablar en lengua. Empecé a ser bautizado con el bautismo de Él. Él me empezaba a hablar un idioma angelical, un idioma que no era de esta tierra, pero yo podía entender aquel idioma. Yo le respondía en lenguas y Él me respondía en lenguas. Yo soy el Espíritu Santo de Dios y he venido para mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He sido enviado por el Padre para cumplir su propósito, porque el propósito de Dios es de que hables y cuentes de lo que ya está por venir. Cuando Él me dijo aquello, yo empecé a sentir un fuego que caía de mi cabeza hasta mis pies. Yo empecé a ser lleno del Espíritu Santo, empecé a ser bautizado por el Espíritu Santo. Empecé a hablar en otras lenguas y las lenguas que salían de mí eran unas lenguas angelicales. Me acuerdo que cuando el Espíritu Santo dijo aquello, dijo: Ángel Gabriel, trae aquel libro que tienes en tus manos. Yo pude ver cómo aquel ángel llamado Gabriel se acercaba. Tenía un libro gigante en sus manos, con el filo de oro, con las hojas de oro. Y me acuerdo que en la pasta de aquel libro decía: el libro de la vida. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me decía: Diego, este es el libro de la vida, donde se encuentran todos aquellos que han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. Tienes que decirle al pueblo, a la humanidad, a la iglesia, que muchos nombres se están borrando y muchas almas se están condenando. Me acuerdo que cuando yo miré aquel libro,
Yo le dije, aquí está mi nombre. Dime tú si aquí está mi nombre. Y escucha, Diego, dentro de mi pueblo hay muchos homicidas. Yo no entendía por qué me decía que dentro del pueblo de Dios había homicidas. Ahora puedo entenderlo. En ese tiempo apenas empezaba yo a aprender de la palabra de Dios. Mis padres son pastores. Desde temprana edad ellos me enseñaron a buscar a Dios en ayuno, en oración. A los 10 años yo ya sabía que era ayunar 3 días sin comer ni beber nada. En ese tiempo apenas empezaba yo a aprender de la palabra de Dios. Y eso es ser un homicida, matar al creyente, matar al rebaño espiritualmente. Eso es ser un homicida. Y él me decía, hay muchos homicidas y hay muchos ladrones. Y yo le digo, Señor, ¿pero por qué dentro de tu casa hay muchos ladrones? Y él me dijo, porque me han robado en los diezmos y ofrendas. Tienes que decirle a mi iglesia que me han robado en los diezmos y ofrendas. Me acuerdo que él también me dijo, y dentro de mi iglesia hay fornicarios y hay adúlteros, pero dile que se arrepientan, dile que sus nombres se han borrado del libro de la vida, pero yo les quiero dar vida y vida eterna. Esa experiencia fue una experiencia que yo empecé a vivir, fue una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, y me acuerdo que él me dijo, eran las 3 ya de la tarde, ya marcaban las 3 de la tarde, él me dijo a las 8:30 de la noche de este día, vengo nuevamente a decirte algo de parte del Padre, a darte un mensaje de parte de Dios el Padre. Me acuerdo que ya no lo miré más. Empezó a decir, quiero que vayas y le digas que dejen la televisión, quiero que vayas y le digas a mi pueblo que dejen la televisión y que lea mi palabra y que vaya a buscar las almas, porque muchas almas se están perdiendo. En ese momento que él me decía todo eso, me dijo, quiero que observes, y empecé a contemplar unas puertas tan grandes, unos portones tan grandes con muchos candados y un camino donde iban caminando muchas personas. Yo le digo, ¿y por qué van caminando muchas personas a aquellas puertas? Y el Espíritu Santo me dijo, Diego, es porque muchos van caminando a las puertas del infierno. Muchos van caminando rumbo al infierno. Cuando él me dijo eso, empecé a contemplar muchos cantantes cristianos que iban caminando por aquellas puertas. Y en ese momento yo me acuerdo que él empezaba a derramar sus lágrimas. Era un quebrantamiento. Yo veía como aquellas lágrimas bajaban por sus vestiduras y él lloraba. Y él me decía, Cristo viene pronto, 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 y muchas almas se van a perder. En ese momento que él me decía esas palabras, me dijo, quiero que le des mensajes a mi pueblo, porque no solamente te he escogido para que le des mensajes a la iglesia, sino que le des mensaje a las naciones. Me acuerdo que ya no lo vi más. Cuando ya no lo veo más, en ese momento abrí mis ojos. Él me empezó a ungir con aceite fresco y me decía, te estoy ungiendo porque para eso he sido enviado. Y este aceite nunca se irá de ti, pero ten cuidado. No me vayas a fallar, no me vayas a fallar, no me vayas a fallar, me dijo 3 veces el Espíritu Santo. Mi promesa es de que nunca te dejaré. Me dijo, ahora verás el futuro arrebatamiento que está por acontecer. Cuando él me dijo aquello, cambió el panorama y empecé a mirar una visión. Empecé a mirar que miles de ángeles venían a la tierra, y en medio de aquellos ángeles se empezó a abrir una nube. Y aquella nube se empezó a abrir, y cuando esa nube se empezó a abrir, venían ángeles en jinetes blancos. Y todos los ángeles tenían una corona en su cabeza, y venían con trompetas y chofares en su boca, sonando como sonidos de fiesta. Pero en medio de ellos venía un jinete color blanco. Venía a gran velocidad, y el que lo montaba, me acuerdo que el que lo montaba era un personaje altísimo, gigante, con un cinto cruzado en su pecho que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Él traía un cinto en su pecho con letras doradas que decían Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tenía una corona en su cabeza, y en esa corona, me acuerdo que en medio de esa corona venía una piedra color roja carmesí que resplandecía. Y me acuerdo que esa corona tenía muchos diamantes a su alrededor de aquella piedra roja. Y me acuerdo que ese personaje resplandecía, su rostro resplandecía. No podía mirar su rostro, no podía mirar su cara, pero podía mirar que su rostro era un rostro como llama de fuego que lo cubría. Aquel personaje era el Señor Jesucristo, que venía cabalgando aquel caballo blanco, y aquel caballo blanco tenía una plaqueta en su pecho que decía fiel y verdadero. El Espíritu Santo me decía, lo que estás mirando es el futuro arrebatamiento que ha de acontecer, que ha de venir. Habla porque Cristo viene pronto.
Me acuerdo que el Señor Jesucristo tenía una trompeta, un shofar en su boca, y Él empezó a sonar aquel shofar, y me acuerdo que se escucharon muchas voces desde los 4 ángulos de la tierra cuando sonó aquel shofar, y la palabra de Dios dice que con voz de arcángel, de mando y de trompeta el Señor levantará a su pueblo. Y me acuerdo que esa voz decía, cuando ese shofar fue sonado, salió una voz que decía: iglesia mía, sube acá, porque tengo grandes cosas que mostrarte. Iglesia mía, sube acá, porque las cenas de la boda del Cordero han llegado ya. Miré una mesa muy larga y esa mesa yo no le veía el final, le veía el principio, pero no le miraba el final. Sus manteles eran blancos y tenían bordes tejidos de oro. Y me acuerdo que esos tejidos de oro de aquellos manteles tenían unas letras en hebreo que yo no entendí. Yo pude ver que en esa mesa habían candelabros puestos. Empecé a mirar que habían frutas que no conozco, pero también veía frutas como uva que había en ese lugar. Y yo también recuerdo que había utensilios de oro, habían copas, habían tenedores, habían platos de oro, todo era de oro. Y yo recuerdo también que yo miré como sillas, ya estaban preparadas unas sillas grandes como si fueran tronos pequeños. Y me acuerdo que yo empecé a mirar que en cada silla había una vestidura blanca doblada y arriba de la vestidura había una corona de oro. Y el Espíritu Santo me dijo: mira, los cielos se han abierto y mira, las cenas de la boda del Cordero están preparadas ya. Ese es el lugar donde se van a celebrar las cenas de la boda del Cordero. Diego, tienes que hablarle a la iglesia, tienes que decirle a la iglesia que el tiempo se ha terminado, tienes que decirle a la iglesia que lave su vestidura, que limpie sus vestiduras. Yo recuerdo que cuando yo miré aquella cena en el cielo, mi corazón se llenó de gozo, de alegría, y yo le dije al Espíritu Santo: yo no me quiero quedar el día del arrebatamiento, yo quiero estar en ese día grande, yo quiero estar en esa cena. Y el Espíritu Santo se sonrió y me dijo: no temas, predica la palabra de Dios. Yo recuerdo también que cuando yo miré aquello, el Espíritu Santo me dijo: Diego, te he de mostrar las cosas que han de venir. De pronto cambió ese panorama y empecé a mirar cómo terremotos empezaban a acontecer en diferentes lugares, hambrunas en diferentes lugares, las personas se lamentaban porque la comida, el alimento se terminaba. Empecé a mirar que el agua se terminaba, empecé a ver escasez, empecé a ver sequía, empecé a ver fuego caer del cielo, y el Espíritu Santo me decía: son las cosas que han de venir, porque el juicio de Dios empieza desde ahora. Empieza desde ahora. Eso fue en julio del 2017, y el Espíritu Santo me decía: el juicio del Padre desde ahora ha iniciado. Y el Espíritu Santo me dijo: desde ahora te doy autoridad para que veas. Y recuerdo que Él me dijo: te doy fe porque te hace falta fe. Es algo que nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que Él sacó de su corazón una esfera color púrpura de cristal, y adentro de aquella esfera decía fe, y me dijo: Diego, te hace falta fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Te hace falta fe, Diego, pero te voy a dar fe porque hay grandes cosas que tú tienes que ver, hay grandes cosas preparadas que tú vas a ver, pero ten fe, me decía. Él tomó aquella esfera y me acuerdo que yo vi como Él la soltó hacia mí, y cuando esa esfera la soltó, yo vi que esa esfera venía directamente a mí. Cuando de pronto vi que entró en mi pecho aquella esfera, y desde ahí sentí una paz, una seguridad, sentí fe. Ya Dios me había dado fe, la fe que me faltaba. Recuerdo que Él me dijo: ahora estás preparado. Me dijo: estás preparado para ver lo siguiente. Yo no entendía qué iba a ver. Me dijo: estás preparado, ya te he dado autoridad, ya te he ungido. Muy pronto vendré a ti, no temas que yo estaré siempre contigo. De pronto ya no lo miré a Él, sino yo miré que una nube blanca venía descendiendo donde yo estaba. Y yo miré que a lo lejos se acercaba una luz pequeña, y esa luz se venía haciendo gigante. Cada vez que se acercaba a mí se hacía gigante. Y me acuerdo que se quedó como a 10 metros frente a mí. Y me acuerdo que Él me dijo, eran las 3 ya de la tarde, ya marcaban las 3 de la tarde. Él me dijo: a las 8:30 de la noche de este día, vengo nuevamente a decirte algo de parte del Padre, a darte un mensaje de parte de Dios el Padre. Me acuerdo que ya no lo miré más. Y esa luz se venía haciendo gigante. Cada vez que se acercaba a mí se hacía gigante. Y me acuerdo que se quedó como a 10 metros frente a mí. Y yo caí postrado ante aquella luz, ante aquel resplandor. Y yo estaba postrado llorando. Y Él me dijo: no temas, que yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Yeshua. Me acuerdo que llegaron las 8:30 de la noche. Y Él fue tan exacto, tan presente. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Él llegó a las 8:30. Sentí que alguien me tocó el hombro a las 8:30. Cuando me toca el hombro por la parte de atrás, me acuerdo que me dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hombre para arrepentirme. Yo soy el Espíritu Santo, y hoy he sido enviado por parte del Padre para lo siguiente. Me acuerdo que Él tomó una vasija en su mano,
Cuando él toma esa vasija en su mano, me acuerdo que derramó un aceite cristalino desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y me dijo, este es el símbolo mío. Esto, me decía, es mi presencia. Este es el aceite mío y representa mi presencia. Donde quiera que vayas, yo iré contigo. Donde quiera que te pares, yo te voy a respaldar. Y yo le dije, pero ¿cómo me vas a respaldar? ¿Cómo es que yo voy a hablar? Si yo nunca he tomado un micrófono, yo nunca he predicado frente a algunas personas. Yo era de pocas palabras. Y él me decía, no te preocupes porque eso no te corresponde a ti. Porque tú hablarás lo que yo te diga, tú dirás lo que yo te diga. Tú confía en mí que yo estaré contigo y yo hablaré a través de tu boca. Me acuerdo que en ese momento me dijo, ¿ahora estás preparado? Yo le dije sí. Y me dijo, y recuérdale a la iglesia y dile lo siguiente, que en vez de tomar un control para prender una televisora, que tome la Biblia y que vaya a predicar la palabra, porque Cristo viene pronto, pronto, pronto. Me dijo, ahora estás preparado, te doy autoridad para que veas y escuches. No sabía autoridad para qué. Me acuerdo que yo pude ver una nube blanca que descendía donde yo estaba. Y me acuerdo que empezaba a llegar en ese momento un personaje vestido de blanco. Yo ya no vi al Espíritu Santo, sino miré que un personaje vestido de blanco se acercó a mí. Y me acuerdo que mientras él se acercaba, yo sentía que la tierra temblaba. Mi espíritu se estremecía. Me acuerdo que esa luz se hizo tan grande que yo no alcanzaba a ver hasta dónde llegaba. Era un ser sublime. Me acuerdo que sus cabellos eran como el oro, eran rizados, eran como hilos de oro. Empecé a ver que su cinto, un cinto tenía en su pecho y su cinto decía con letras de oro, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía una cinta más en su cintura que decía Santidad a Jehová. Cuando yo quise ver su rostro yo no le pude ver porque su rostro resplandecía 10 veces más que el sol. Pude ver que sus pies brillaban, pude ver que sus pies eran hermosos. Él tenía unas marcas en sus manos y me acuerdo que yo le dije, ¿quién eres tú? Y él me dijo, yo soy Yeshua, yo soy tu Salvador. Yo soy Jesús de Nazaret. Cuando él me dijo, yo soy Yeshua, yo no entendí qué me dijo él. Me dijo, yo soy tu Salvador, pero después yo no podía entender y él me dice, yo soy Jesús de Nazaret. Yo no sabía quién era Yeshua. Yo no sabía quién era él. Nunca había escuchado ese nombre. Para mí era algo extraño. Y yo le digo en mi mente, no sé quién es Yeshua. Yo era un joven de 15 años que no sabía mucho de ese Dios verdadero. Había escuchado de él. Era un Samuel que había escuchado de él. Pero no tenía un encuentro especial con él. Y cuando le digo así en mi mente, él me vuelve a responder y me dice, yo soy tu Salvador. Yo soy Jesús de Nazaret. Él tenía unas marcas en sus manos y me acuerdo que yo le dije, ¿quién eres tú? Y él me dijo, yo soy Yeshua, yo soy tu Salvador. Yo soy Jesús de Nazaret. Cuando él me dijo, yo soy Yeshua, yo no entendí qué me dijo él. Me dijo, yo soy tu Salvador, pero después yo no podía entender y él me dice, yo soy Jesús de Nazaret. Dile a la humanidad que yo le amo. Dile a la humanidad que yo vivo y que soy real. Dile a la humanidad que muchos se están condenando. Dile a la humanidad, Diego, que yo vengo pronto. Dile a la humanidad que yo vengo, ya me decía el Señor. Yo soy Jesús de Nazaret, el que muy pronto vendrá. Tendrás que hablar como voz de trompeta y decirle a la humanidad que aquí yo vengo en breve. Me acuerdo que me dijo, mira mis marcas. Estas marcas son cuando yo fui a la cruz del Calvario a morir por ti, por mi iglesia y por toda la humanidad. Estas marcas están frescas hasta el día de hoy. Me dijo, esta sangre está fresca porque esta sangre todavía tiene el poder para sanar, para restaurar, para dar vida y vida eterna, para levantar al caído. No temas, Diego, porque yo soy Jesús. Yo vivo y soy real. Tendrás que decir al hombre, a la mujer, que se arrepiente de su mal camino, porque aquí mando juicio a la tierra. Dile a la humanidad que se tome de mi mano porque envió juicio a la tierra. Me acuerdo que yo estaba postrado a sus pies, yo no quería levantar mi mirada. Y él me dijo, muy pronto vendré a ti. Muy pronto vendré a ti, Diego. Háblalo y no lo calles. Porque lo que te ha dicho mi espíritu, háblalo. Háblalo y no lo calles. Porque muy pronto habrá en el cielo una cena, y son las cenas de las bodas del Cordero.
Dile a mi pueblo que lave su vestidura. Dile a mi pueblo que se santifique porque yo vengo en breve. Yo ya no lo miré más y eso fue lo que él me mostró en mi primera experiencia, en mi preparación para lo que Dios tenía a continuación para mi vida. Y ahora ya en este 2020, después de que Dios ha terminado de usarme en lo que eran las revelaciones, visiones, ahora Dios me está llevando a enfocarme en compartir su palabra, en decirle al pueblo su palabra, en compartir palabras, en compartir lo que Dios ponga y establezca en mi boca. Y mi amado hermano, eso fue lo que Dios me mostró en el mes de julio del 2017. Me acuerdo que entramos a las 8:30 de la noche a la iglesia donde me congrego a buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando entramos a la iglesia, iban a dar las 8:30, a las 8:30 en punto. Empezamos, una presencia del Espíritu Santo se movía, que sentí que alguien tocó mi hombro. De pronto ya no lo miré a él, sino yo miré que una nube blanca venía descendiendo donde yo estaba. Y yo miré que a lo lejos se acercaba una luz pequeña y esa luz se venía haciendo gigante. Cada vez que se acercaba a mí se hacía gigante. Por la parte de atrás, cuando sentí, era una mano tan tierna, tan grande. Cuando sentí que esa mano tocó mi hombro, me acuerdo que yo me asomé solamente tantito y vi aquellas vestiduras resplandecientes. Me dijo, aquí estoy yo, hijo. Yo soy el Espíritu Santo y nuevamente he venido para hablar a tu vida. Empezó a darme mensajes para muchas naciones. Los juicios que venían a la tierra. Los juicios que venían para naciones, para Venezuela, para Guatemala, para México, para Alemania, para Puerto Rico. Y me decía, háblalo, porque la ira de mis padres vendrá sobre las naciones. Empezó a mostrarme mucha sangre correr por la tierra. Yo no sabía qué era eso. Y yo le digo, ¿por qué mucha sangre está corriendo en la tierra? Y él me dijo, quiero que observe, porque mi padre me ha mandado que te dé este mensaje. Y empezó a alzar su voz y me dijo el Espíritu Santo, quiero que observe y escucha lo que tus ojos van a ver. Empecé a contemplar que sangre empezaba a correr en la tierra. Empecé a observar cómo había muertes. Empecé a observar que muchos niños muertos, muchas personas heridas, una destrucción en la tierra. Yo no entendía, no sabía qué era. Y el Espíritu Santo me dijo con voz de autoridad, porque el juicio de mi padre muy pronto caerá a la tierra. Quiero que lo hable, porque esto ha de acontecer muy pronto. Empiezo a ver cómo la tierra se empieza a mover. Empiezo a ver cómo Puerto Rico se empieza a mover. Empiezo a ver cómo Estados Unidos se empieza a mover. Era un terremoto que estaba causando. Pero en ese momento me dijo, el juicio muy pronto caerá a la tierra. Fue lo único que me dijo. Empiezo a observar en ese momento. Me empieza a mostrar muchas banderas. Empecé a ver banderas de muchos países. De Guatemala, de México, de Ecuador, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Empiezo a contemplar muchas banderas de Alemania, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú. Empiezo a contemplar la bandera de Israel. Empiezo a contemplar cantidad de banderas. Y en ese momento me empieza a decir el Espíritu Santo, mira, y empiezo a ver todas las banderas bañadas en sangre. Me dijo, porque esto ha de acontecer a la tierra. Y vienen guerras a la tierra. Pero diga a mi pueblo que vaya y busque las almas, porque Cristo viene pronto, 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 pronto. Me empezaba a decir, diles que se limpien, porque Él viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arrugas. Un pueblo santo, limpio. Diles que muy pronto Él ha de venir y no tardará más. Él empezó a hablarme. Me acuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ahora hijo, te doy autoridad para que veas y preguntes. Y yo en mi mente dije, para que veas y preguntes qué. Me acuerdo que Él se empezó a acercar a mí y vi como Él me tomó en sus brazos y Él empezaba a llorar, a llorar. Y escuchaba que cuando Él lloraba hacía como un bebé, cuando ya no puede hablar. Y Él me empezó a decir con una voz muy quebrantada y me empezó a decir, hijo, me duele mi corazón. Yo le pregunto, ¿por qué lloras? Me dijo, es porque hoy, en este día fui a visitar muchas iglesias. Y lo que más me dolió mi corazón, que lugares, iglesias, que me daban el lugar para mí, encontré que le empezaban a dar el lugar al hombre. Empecé que el lugar se lo empezaban a dar al predicador y el lugar ya no lo ocupaba yo. Es por eso que estoy triste en este momento. Yo le dije, no llores, porque en este lugar te amamos, en este lugar te queremos. Y yo le empezaba a decir, en esta iglesia te queremos. Y él me dijo, sí, yo lo sé, pero a mí me duele, yo ya no quiero estar en esta tierra. Yo ya quiero estar con la iglesia allá en las bodas del Cordero. Yo ya no quiero estar en esta tierra porque en este lugar mi corazón me lo han lastimado. En este lugar mi corazón lo han hecho pedazos. Y en ese momento Él me empezaba a hablar y me dijo, de muchos lugares me han sacado hasta de patadas. De muchos lugares ya no me quieren. Yo ya no soy el que toma el lugar y yo he salido de aquellas iglesias. Y son pocas las iglesias donde yo estoy. Me acuerdo que empecé a agachar mi mirada y empecé a observar muy pocas iglesias. Y me dijo estas palabras, pocas son las iglesias donde yo verdaderamente estoy habitando. Me acuerdo que en ese momento yo empezaba a llorar, a llorar, a llorar, al ver al Espíritu Santo gemir. Pero en ese momento yo me acuerdo que Él me dijo, ahora reciba autoridad. Me acuerdo que empezó a acercarse una nube muy pequeña. Y esa nube se empezó a abrir y a lo lejos sentía que alguien pisaba, que alguien venía caminando. Y cuando Él pisaba aquel piso, aquel lugar, sentía que los cielos se estremecían. Sentía en aquel momento
que la tierra se movía, sentí algo poderoso. Yo en mi mente decía, Él es Jesús. Al Espíritu Santo ya no lo vi más, pero vi que cuando Él pisaba toda la tierra se movía, porque a la presencia de Él la tierra tiembla. Empecé a ver que Él empezaba a acercarse y se quedó como a 10 metros frente a mí. Me dijo, acércate, porque yo soy Yeshua, yo soy Jesús de Nazaret, aquel que fue a morir hace más de 2000 años a la cruz del Calvario. Empecé a alzar mi mirada y empecé a ver un resplandor que cubría su rostro. Me empezaba a acercar más a Él y a llorar. Y Él se venía acercando a mí y iba corriendo a sus brazos, pero en ese momento sentí algo poderoso que invadió mi ser y Él me dio un abrazo y me dijo, muy pronto vendré a ti y te revelaré lo que es necesario que te muestre. No temas ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. Me acuerdo que yo empecé a llorar. Le dije, Jesús, ¿cuándo más te veré? Él me dijo, no temas, no te preocupes, porque yo vendré a ti. Solamente confía en mis palabras y habla todo lo que mi espíritu te ha dicho. Háblalo y no lo calles, sin ponerle, sin quitarle. Habla todo lo que mi Espíritu Santo te ha dicho. Me acuerdo que Él me dijo, mira esta parte. Con su dedo me mostró en ese momento un teclado de oro grande. Y yo le pregunté, Señor, ¿y ese teclado de quién es? ¿O por qué está ahí? Me dijo, Diego, si tú me eres fiel hasta el final y me obedeces, este teclado tú lo vas a tocar en las bodas del Cordero. Yo acá en la tierra toco el teclado, me gusta adorar al Señor en alabanza. Y empecé a ver muchos instrumentos más. Eran flautas grandes, empecé a ver teclados grandes, guitarras grandes, empecé a ver tambores como baterías de oro, algo muy hermoso. Empecé a observar en ese momento muchos instrumentos de oro. Yo le digo, Señor, ¿y por qué hay muchos instrumentos en este lugar? El Señor me dijo, Diego, esos instrumentos se van a tocar, esos instrumentos se van a sonar en las fiestas que son las bodas del Cordero. Dile a aquellos salmistas y adoradores que me están adorando en la tierra, verdaderamente que me adoran en espíritu y en verdad, que si ellos me son fieles hasta el final, ellos tocarán estos instrumentos en las bodas del Cordero. Ahora no tengas miedo, habla todo lo que mi Espíritu Santo te ha dicho, que yo estoy contigo. Me acuerdo que ya no sentí más el abrazo. Y nuevamente ya no estaba en aquel lugar, estaba nuevamente aquí en la tierra. En ese momento ya no lo observo más. Y esa fue mi experiencia con el Espíritu Santo. Fue una preparación que recibí antes de tener el primer encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una preparación que recibí antes de tener el primer encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores.